país, Alfonso Torres, y yo aquí en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28. Lunes, iniciando una semana de trabajo y un país en una tensión social y política profunda. Más profunda de lo que el común de la persona puede apreciar, puede ver o puede tocar, así como con las manos. Pero ciertamente la situación del país es muy candente, con el tema de la pobreza, con el tema de la corrupción, con el tema de la impunidad. Pero bueno, vamos a ver tantas cosas que podemos y que podamos entre todos abordar en este día. La frase de esta mañana: mientras no haya una distribución equitativa de la riqueza, no habrá paz. Frase de Elena Ochoa. No sé quién es Elena Ochoa. Es la frase del día que aparece en la agenda de este año que nos regaló el Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios. 16 de enero, la frase del día: mientras no haya una distribución equitativa de la riqueza, no habrá paz. Y todo el mundo sabe en este país y en el continente que no hay una distribución equitativa de la riqueza, y mucho menos en África. El mundo produce lo suficiente como para que todos los seres humanos vivamos con un mínimo de decoro, con un mínimo de dignidad. Y sin embargo, cada 24 horas mueren en el mundo 23,000 seres humanos por falta de alimentación, por falta de comida. Es claro que no hay una distribución equitativa de la riqueza y en consecuencia no puede haber paz. Pero en el caso de la República Dominicana esto se agrava por el tema de la corrupción, y lo de la corrupción se agrava mucho más por el tema de la impunidad. Los políticos se tragan el erario y ellos mismos se protegen ante la justicia. Por eso el pueblo percibe, siente y palpa que ellos se han blindado judicialmente para no ser procesados. Vale decir que tienen una justicia que opera a su favor o a su conveniencia o de acuerdo a sus intereses. Es decir, pusieron unos jueces para apañar sus desmanes, pero tienen un ministerio público que no le da curso a los procesos, o que simplemente instrumentan mal las investigaciones o los expedientes para que una vez lleguen al área de la justicia, a la jurisdicción contenciosa o a un juicio de fondo, los jueces se vean compelidos u obligados a descargarlo o a archivar el expediente por insuficiencia de pruebas o por contradicciones o por omisiones o porque no llegó en el tiempo hábil. Y eso es, como dice el pueblo, aposta. Es decir, es a propósito que el Ministerio Público, es lo que percibe el pueblo, por supuesto, instrumenta mal los expedientes de corrupción para que en el fondo los jueces tengan el camino fácil de proteger a los políticos corruptos. Pero igual, es una clase política tan corrupta que no puede tener una justicia imparcial. Y entonces también a los empresarios corruptos, sobre todo de las áreas financieras, le tienden la toalla. Y si no, hay que ver lo que ha pasado con los diferentes bancos y financieras que han tenido indelicadeza en el manejo de fondos ajenos, que no son fondos públicos, pero que no dejan de serlo, porque esos fondos en los bancos o en la financiera no son
de los propietarios o de los accionistas. Son fondos de los ciudadanos que depositaron su confianza en un banco o en una financiera. Y al final se salen con la suya. ¿Qué ha pasado o qué pasó con aquellos banqueros? Lo de Baninter y lo del otro banco donde había un apellido sonoro, el de los Troncosos. O lo que ha pasado con las financieras. O lo que pasa con los narcotraficantes. Incluso las bandas de narcotraficantes tienen éxitos en sus operaciones porque tienen autoridades del área militar y policial implicadas o en complicidad con ellos. Funcionarios del área policial, caso de NCD, que han tenido que perseguir o que deben perseguir a los narcotraficantes, terminan protegiéndolo. ¿En aras de qué? De una parte del botín o de los paquetes o del dinero en efectivo. Andamos muy mal en este país. Y una cosa que a uno le preocupa es que si es verdad que dentro del partido de gobierno quedan mucha gente honesta, pero uno lo pone en entredicho, porque cuando hay acciones de persecución a los corruptos de ese partido, que son muchos, no voy a decir que la mayoría, pero los que dirigen, los que están en posiciones de mando, de administración de recursos, sí, la mayoría son corruptos. Y entonces otros, honestos, que se dicen ser bochistas, ortodoxos del bochismo, no actúan porque se trata de compañeros de su partido. Por ejemplo, está lo de la caminata ciudadana contra la corrupción y por supuesto contra la impunidad. Yo invito a un amigo, a Luis Ramírez, un hombre absolutamente honesto, un técnico altamente calificado, pero por ser muy honesto lo tienen marginado en los gobiernos del PLD, porque él no cabe en esos gobiernos y él lo sabe, lo hemos conversado. Luis es ingeniero agrónomo de las primeras promociones de la Universidad Autónoma del área de agronomía. Un hombre extremadamente honesto. Y él sabe y reconoce que no cabe en esos gobiernos y que por eso no lo toman en cuenta. Pero yo lo invito a la caminata ciudadana contra la corrupción y la impunidad. Me dice, no, yo no debo ir porque se le va a dar un tinte político. Ay, la corrupción no es un hecho político. La corrupción no es un hecho delictivo desde la esfera política, don Luis. Ah, no. Pero él dice que no puede entrar en un juego con la oposición. No se trata de la oposición. Y si fuera la oposición, no es pecado ser oposición. Se trata de reivindicar la ética pública en la República Dominicana. Si se quiere, Luis Ramírez, se trata de reivindicar la ética bochista de la que usted es un practicante ortodoxo. Yo solo le requiero, don Luis, y con usted a cientos de PLDistas que sean consecuentes con los principios bochistas. Que la corrupción es un mal, no solo de estos tiempos, pero es un mal que hay que atacarlo en el fondo y hay que enfrentarlo, venga de donde venga, don Luis. Es de eso de lo que se trata. Y cuando le hago ya un llamado a usted, don Luis Ramírez, mi amigo, mi colega, mi hermano, compañero de labores y de andanza política, es eso, es encontrarse en la práctica con ese discurso ético de don Juan. Es más, don Luis, y le voy a regalar ahora un mensaje de don Juan a propósito del tema de la corrupción en pleno gobierno del año 1963. Señor director, si usted tiene listo en Q ese mensaje de don Juan, ese video, vamos a pasarlo para regalárselo a don Luis Ramírez.
Bueno, el control master de todo estudio nuestro no tenía, le salió otro documental que no era el profesor Juan Bosch, pero él lo pondrá para regalárselo aquí a todos ustedes, pero con dedicación especial a mi amigo don Luis Ramírez, ingeniero agrónomo, un hombre absolutamente honesto, bochista de verdad, tan bochista que sigue en el PLD, siendo un hombre honesto, porque él confía en que ahí habrá un momento en que se pueda reencontrar la práctica política con el discurso ético de don Juan. Y en mi parecer eso es imposible, porque ese partido cogió un camino que no tiene retorno en cuanto a corrupción se refiere y no puede dar marcha atrás para reencontrarse con los conceptos éticos del profesor Juan Bosch. No hay manera. ¿Tenemos listo el video, señor director? Vamos arriba. Está siempre lleno de dignidad. Un informe confidencial de la embajada estadounidense dice: el gobierno de Bosch es de los más honrados gobiernos de toda la historia del país y se puede comparar muy favorablemente con muchos gobiernos de América Latina y de los Estados Unidos. Si Bosch descubre alguno que roba o que abusa de alguna u otra forma de su autoridad, lo echa casi al instante. Y a seguidas el informe relata el caso de Virgilio Hell, director de la Oficina de Seguridad y Protección del Presidente, quien fuera amigo personal de Bosch durante más de 15 años y quien solía dormir en su casa. El empresario Celso Pérez le confesó al presidente Bosch, a través de su sobrina Milagros Ortiz Bosch, que Virgilio Hell lo estaba extorsionando por $25,000, y el síndico de Santo Domingo, Manuel de Jesús Reyes Martínez, le comunicó al presidente que el jefe de su seguridad personal, Virgilio Hell, estaba tratando de hacer negocios sucios y perjudiciales al ayuntamiento. El presidente Bosch ordenó una investigación y luego de confirmar las denuncias recibidas, ordenó el apresamiento de Virgilio Hell, lo canceló, clausuró la oficina que dirigía y lo sometió a la justicia. Queremos advertir al país que el presidente de la República no tiene amigos, ni enemigos, ni arientes, ni parientes. La ley protege a todos los dominicanos, pero la ley también le cae encima a todo dominicano que la viole. Esto es una república que tiene que regirse por la ley, y la ley no conoce nombres, ni personas, ni sentimientos, ni relaciones familiares. Los funcionarios de este gobierno, los escasos funcionarios de este gobierno, que crean que el presidente no se va a enterar si hacen algo mal hecho, están equivocados, porque el presidente se entera, y el presidente envía a la justicia y hace detener al más íntimo de sus amigos y al más cercano de sus colaboradores. Me duele hacerlo, pero tengo que hacerlo para preservar la democracia en este país y para conservar mi dignidad y mi honor. Yo puedo ser derrocado como cualquier gobernante puede ser derrocado en América Latina, pero no seré deshonrado. Cuando salga del poder tendrán que reconocer mi honestidad. Este gobierno en ningún caso ordenará, ni protegerá, ni encubrirá una inmoralidad, una maldad o un crimen. Para ser coherente con el pensamiento ético y moral de Juan Bosch, hay que ser intolerante contra la corrupción, aun cuando venga de los propios compañeros de partido. Ya don Juan sentó el precedente. No hay por qué ser timorato en esto. Yo no entiendo cómo en el PLD todavía hay ciudadanos y ciudadanas que se llaman bochistas y permanecen ahí, sabiendo que estos gobiernos del PLD han negado radicalmente la prédica, el ejemplo de Juan Bosch. Entonces ya ahí no hay boschismo. Ahí puede haber balaguerismo o trujillismo, nepotismo, corrupción a borbotones, es lo que hay. Y el presidente Medina
con su carita de yo no fui, y lo digo con todo el respeto, él sabe lo que hay. Y él derrotó a Jaime David Mirabal en el 99 con los recursos públicos. Él conoce de eso. Y después él sabe que los recursos públicos lo derrotaron en el 2007 para el proceso de 2008. Y él lo dijo, me derrotó el Estado. Y a Jaime David Fernández Mirabal él lo derrotó con esos mismos recursos. No podía esperar otra cosa que Leonel le pasara el rolo con los recursos públicos. Y cuando él se juramenta que dice, ha recibido un maletín lleno de facturas, de deudas, él sabía lo que estaba hablando, pero no actúa. No actúa. Entonces, así no, señor presidente. No nos coja a todos de bobo. No. Porque un día la soga habrá de romperse, señor presidente. Y se va a romper por donde tiene que romperse. Es verdad que a usted lo ha acompañado la fortuna. Esa compañía necesaria, de acuerdo a Maquiavelo, para los presidentes que nadaban en aguas turbias. Pero ¿qué ha pasado con el tema de la OISOE? Cogieron 3, 4 chivos expiatorios. Cogieron a Joel Soriano, a Alejandro de los Santos, a Julio Rafael Pérez Alejo y a Juan Ernesto Romero Pérez. Pero ¿y Pimentel Caré, que era la cabeza de esa mafia ahí? Tranquilo, quieto en su casa. Ni se menciona. Pero ¿y el caso de los tucanos? Ahora dice el procurador francés, Jean-Alain Rodríguez, el procurador santiaguero, con tufo de afrancesado, que tiene nuevas pruebas para el caso de los tucanos. Vamos a esperar. No quieren armar, tender un circo. Un circo y no más. ¿Por qué? Porque están en apuro con la caminata ciudadana contra la corrupción. A tal extremo de que han desatado a los perros del PLD. Los perros en el sentido mediático de la presión en los medios. Yo no voy para ese lío de la marcha. No es ningún lío. Es una actividad convocada con antelación, con gente que ha dado la cara, con la actitud de marchar, de caminar, desde la Máximo Gómez con 27 de febrero hacia el Palacio, y vendrá gente de muchos puntos del país, no porque lo han llamado, se sienten convocados, se sienten indignados. Hay una carta de una muchacha que yo no conozco, se publica en un periódico del día de hoy, ella se desahoga, la leí hace un momento, no la veo aquí rápidamente, porque una doctora Gladys Piñero, algo así, porque la gente está harta de la corrupción. No es solo el caso de los tucanos, no es solo el caso de la OISOE, es que son muchos casos, señor presidente. Luis Ramírez, son muchos casos. Aquí la corrupción está que brota de la piel de cada funcionario. Esto sencillamente es terrible e insoportable. Esto no se aguanta y no puede aguantarse. No puede aguantarse. En el caso de la Odebrecht, están jugando con la gente. Y el procurador no va a hacer nada. Por eso dice esta muchacha joven en la carta que simplemente Danilo debe destituirlo. Simplemente eso, destituirlo. Porque está jugando con la opinión. Él aparece en todas las fotos junto a ese señor de Ángel Rondón, porque hacían vida juntos en la campaña política. Aquí tengo la carta de la doctora Gladys Félix Pimentel. Dice, desahogo contra la corrupción. Y esto es una expresión de la gente del pueblo. ¿Quién será Gladys Félix Pimentel? Una ciudadana anónima. Ella ni pensaba que iban a publicar la carta, pero la escribió para desahogarse. Dice, quizá esta nota no le llegue o no la lea. Es una carta al presidente en el periódico Diario Libre de esta fecha. Pero es mi desahogo ante tanta mala administración gubernamental, abuso y abandono de un pueblo. Siento muchas veces que me ahogo si no digo nada
y mi presión arterial se descontrola y mis gastos médicos se disparan. Sé que muchos están como yo, pero nunca me callaré ante las injusticias y mal manejo de ningún gobierno al que sostenemos con nuestros impuestos. Tanta impunidad e irrespeto a un pueblo no debe hacernos callar. La expresión es lo único que nos han dejado, es decir, el derecho a la palabra. Como ciudadanos debemos exigir cierre de frontera y que nadie venga a desplazar a los dominicanos de su conquista logradas a sangre y fuego para hacer de este país un mejor país. No es justo que seamos dirigidos por un grupo de un comité político donde se reparten los recursos del país, pues ninguno tiene forma de cómo justificar los millones que poseen, donde han existido y existen actos de corrupción extraordinarios en perjuicio del pueblo, a quienes se empobrecen cada día y nada pasa. Que haya nombrado a un procurador que en toda la foto aparece como parte involucrada con la compañía Odebrecht. Solo vemos su plan de tomarnos el pelo como pueblo con sed de justicia. Le quedó cruel y perverso. No pedimos mucho y a la vez es bastante, con que deje de ser cómplice de lo mal hecho y deje funcionar la justicia para que se acabe la impunidad en este país. Quite ese procurador contaminado con Odebrecht, según fotos en las redes sociales, y ponga ahí una persona con integridad y ética que haga su trabajo para que este pueblo deje de morir cada día con tanta sed de justicia. No busque que la impotencia nos desborde la paciencia. Me desahogué, dice la doctora Gladys Félix Pimentel, y como ella así está el pueblo. Por eso leí la carta y procuré encontrarla en los papeles que tengo sobre la mesa, porque la gente necesita desahogarse ante la impotencia de poder tumbar el gobierno, porque de eso es lo que se trata. La gente quisiera tumbar el gobierno, pero tienen un ejército, una policía con casi 40,000 efectivos, que siempre han estado ahí para defender a los corruptos, porque los jefes de esas instituciones también lo son. Pero recuerden la frase del día que leímos. Escribió esa carta Gladys Félix Pimentel. Este pensamiento, frase del día, lo escribió Elena Ochoa, que no sé quién es, ni de dónde es. Mientras no haya una distribución equitativa de la riqueza, no habrá paz. Y más temprano que tarde, aquí, la paz se va a desbordar. Y entonces la tortilla habrá de voltearse, porque no hay de otra. Tendrá que voltearse la tortilla. Lo de arriba para abajo y lo de abajo hacia el medio. No nos dejan otro camino, los corruptos. Esta clase política y empresarial corrupta. Esta clase política y empresarial corrupta. Y un clero, de alguna manera y mayoritariamente, cómplice con los procesos de corrupción en la República Dominicana. Ahí está el caso de Agripino Núñez Collado. Es parte de la mafia de Odebrecht. Él hace parte, él tiene 14% de las acciones con Manuel Estrella, en Acero Estrella, una de las compañías fundamentales en la red con Marcelo Odebrecht, con la empresa brasileña. Y ahora él renuncia al Consejo de Dirección de que para actuar con imparcialidad en una comisión que no va a hacer nada. Esa comisión que nombró el presidente para el tema de Punta Catalina no va a hacer nada. Es claro que lo de Punta Catalina fue sobrevaluado y que ahí también picó lo otro, lo de soborno. Seguro que sí. Es la intuición que tiene el pueblo. Y Danilo, como para sacudirse, nombra una comisión de supuestos honorables. Y es honorable Agripino Núñez Collado. No es. Tiene acción en Manzanillo, en esa empresa a la que el presidente de la República le entregó la administración del puerto de Manzanillo. ¿Y qué es lo que Agripino ha hecho? Ser vocero de esos grupos empresariales de Santiago a cambio de que le pongan acciones en las empresas,
¿Cuánto tiene en el aeropuerto Cibao? Porque a él le tocó convencer al presidente de turno para que autorizara la construcción del aeropuerto ahí. ¿Y qué es eso? Eso es un cobro por su mediación, por su papel de lobista. Ese es Agripino Núñez Collado. ¿Con quién está Agripino? Con el Dios de los pobres, con el Dios del dinero. Esa es la sociedad que tenemos. Agripino tiene acciones, él, en varias compañías, que no la ha comprado, que no ha aportado en efectivo. Es simplemente por su gestión. Es decir, hay que verlo como un Ángel Rondón cualquiera. El tipo que por hacer un lobby cobra, y lo cobra en acciones. ¿Y son de la iglesia esas acciones? De quien sean las acciones, de Agripino de la iglesia, no son regularmente habidas, por yo no decir mala vida. Es producto del lobismo. Como obispo, convence al presidente de la República para que ceda tal o cual interés o patrimonio del Estado a un grupo empresarial y a cambio le ponen un monto de acciones. Esto es terrible. Esto es terrible lo que pasa en este país. Uno llega aquí con la cordura de la mañana, se toma el té de tilo para venir tranquilo. Pero óigame, cuando uno ve lo que está pasando en el país, uno tiene que mostrar la indignación como lo hace la doctora Gladys Félix Pimentel cuando manda esta carta al periódico. Ella no pensaba que se la iban a publicar. La escribió y cuando llega a la última línea, dice, me desahogué. Vamos a la pausa, señor director. Vamos a la pausa. En las redes sociales, a propósito del tema que yo planteaba de Agripino Núñez Collado y la comisión que designó el presidente de la República para que audite o investigue si para lo de Punta Catalina hubo transparencia o no, si hubo o no soborno, si está sobrevaluada o no. Y él pone a Monseñor Agripino Núñez Collado como jefe o presidente o coordinador de la comisión.